El día de hoy en biología vamos a ver acerca de los ácidos nucleicos. Sí, este es otro grupo más que corresponde a las biomoléculas de tipo orgánico. Bien, entonces vamos un poco a la historia. ¿Ya? En 1869, Friedrich Michel, ¿sí?, es quien va a aislar una sustancia en el interior de una herida, en este caso, ¿sí? Y en la herida, lo que nosotros llamamos pus, él obtiene toda esa muestra de pus, la procesa y el núcleo, ¿sí?, de estas células a él le va a llamar un término denominado nucleína. Eh, Hasta ahí todavía no eran ácidos nucleicos. Ya posteriormente, en 1930, Cossel y Levin van a descubrir que la nucleína es el ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Comienzan a investigar sobre sus características y se dan cuenta que tiene pues un pH ácido. Y de ahí es donde deriva el término ácido. Y después se van a encontrar que también esta sustancia contiene algunos tipos de azúcares. Por ahí el término de desoxi, ¿no?, del azúcar. Y provenían de los núcleos, por eso nucleico, del núcleo. Entonces se genera ese nuevo nombre a lo que él había puesto Friedrich nucleína. Cossel y Levin le van a cambiar a ácido desoxirribonucleico, comúnmente hoy día llamado como el ADN. Ya con otros estudios posteriores se va a descubrir lo que es el ARN. Entonces, los ácidos nucleicos vienen a ser macromoléculas, ¿sí?, que están presentes en todas las células, constituidas por azúcares del tipo pentosa. Adicional a ello va a encontrarse un grupo fosfato y una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser del grupo de las purinas, ¿sí?, o las pirimidinas. Entonces eso va a depender mucho. Acá, por ejemplo, tenemos el esquema que ustedes ven cómo se forma un nucleótido por un grupo fosfato, una base nitrogenada, ¿sí?, y una pentosa que vendría a ser el azúcar. Acá también podemos apreciar otra gráfica en la cual nos indica las funciones, ya sea para el ADN y el ARN de forma simple. El ADN, por ejemplo, es el portador, dice, de la información genética, o sea, está presente en los genes, en los cromosomas. Y el ARN interviene en las proteínas, ¿no?, en la síntesis de proteínas, y eso lo va a hacer a nivel del ribosoma, que viene a ser un organelo. En la gráfica podemos apreciar otra vez la estructura, ¿sí?, que tenemos acerca de los nucleótidos. ¿Sí? En esta gráfica de acá arriba, ahí tenemos el nucleótido. ¿Sí? Este vendría a ser, ¿qué cosa? Nuestro ácido. En la parte inferior tenemos la pentosa. Y acá tenemos al lado derecho una base nitrogenada. ¿Qué cosa es un nucleótido entonces? El nucleótido es la molécula de la cual está formada una base nitrogenada, ¿sí? Y la cual también se va a unir mediante un enlace de tipo glucosídico a otro azúcar. O sea, es una molécula que está formada por base nitrogenada, por el azúcar y por un grupo fosfato. Sí, el grupo fosfato es el que le va a dar energía a esta estructura. Recuerda que el fósforo es una fuente de energía en todo tipo de organismo unicelular. Los nucleótidos siempre se encuentran, dice, en forma de trifosfatados. ¿Sí? Y eso es lo que significa, ¿no?, el famoso ATP. Acá tenemos una gráfica, por ejemplo, de un nucleótido. ¿Sí? Acá tenemos su estructura trifosfato. ¿Trifosfato por qué? Porque tiene tres fósforos, miren, en su cadena. 1, 2, 3 fósforos en su cadena. Por eso se llama trifosfato. ¿Sí? Y acá tenemos el azúcar en la parte inferior y una base. Ahora, cuando una estructura de ATP comienza a gastar energía en un mecanismo cualquiera que tenemos nosotros, por ejemplo, nosotros respiramos, entonces se genera ATP, pero cuando nosotros estamos haciendo actividades, este ATP nos sirve de energía. Entonces el ATP se va consumiendo, es como una gasolina, un combustible. Entonces llega un momento que el trifosfato pasa a ser difosfato, porque ya se gastó una molécula de este fosfato. Seguimos haciendo más actividad, entonces este fosfato pasa a cambiar, ya no será difosfato, será monofosfato. Por eso que nosotros debemos en nuestra dieta tener alimentos ricos en fósforo para reponer esta carga, ¿sí?, y en otros tipos de sustancias más. Cada nucleótido puede contener entonces un monofosfato, que puede ser un AMP,
puede ser un difosfato, ¿sí? O puede tener un trifosfato. ¿Sí? Eso va a depender de la necesidad que tenga la célula en este caso. Y sobre todo el tipo de actividad que esté realizando la célula. Los nucleótidos, dice, por razón de su grupo de fosfato, son fuentes preferidas de las células para transferencia de energía. ¿Sí? Entonces, acá está su función, mira. ¿Para qué sirven? Para transferir energía, lo que te acabo de explicar. Entonces, cada vez que nuestra célula necesita energía, el trifosfato comienza a eliminar fosfatos y se va convirtiendo en difosfato, monofosfato. ¿Sí? Y estos nucleótidos están unidos a través de enlaces, como habíamos mencionado en la parte anterior. Con respecto al azúcar, ¿sí? El azúcar, que es una pentosa, pentosa porque mira, los carbonos están formando una figura, ¿sí? Pentagonal, uniéndose al oxígeno en la parte superior, por eso se llama pentosa. Esta pentosa puede ser de dos tipos, puede ser ribosa, ¿sí? O puede ser de tipo desoxirribosa. El tipo ribosa ya forma muchas sustancias orgánicas, en este caso el ATP o el ARN. En cambio, el desoxirribosa solo formará al ADN. ¿Sí? Entonces, una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué tipo de azúcar tiene el ADN? La respuesta sería desoxirribosa. ¿Qué tipo de azúcar presenta el ARN? Ribosa. ¿Sí? De ahí viene su nombre, pues ácido ribonucleico de ribosa. Y el otro sería ADN, ácido desoxirribonucleico. Desoxi de desoxirribosa. Entonces ahí ya puedes entender por qué llevan cada uno ese nombre, por el tipo de azúcar. Las bases nitrogenadas, que es la otra estructura, están formadas por purinas y por pirimidinas. En realidad son otro tipo de clasificación. Entonces, dentro de las purinas podemos encontrar dos tipos de moléculas aquí, la adenina y la guanina. Y dentro de las pirimidinas encontramos la citosina, la timina y el uracilo. Entonces vamos a tener 5 bases nitrogenadas que se van a unir a través de enlaces de puentes de hidrógeno, ¿sí? Para formar una estructura de doble hélice. Pero ¿en qué tipo de ácido se van a encontrar? Por ejemplo, la adenina está presente en el ADN y el ARN. La guanina en el ADN y el ARN. La citosina en el ADN y el ARN. La timina en el ADN. ¿Sí? Y el uracilo está en el ARN. Entonces vamos a ver una gráfica. Bien, acá está la gráfica de cómo se van a unir, ¿sí? Mira, aquí en el costado del lado derecho hay una doble hélice que es característico de las moléculas de ácido desoxirribonucleico. Y acá tenemos, por ejemplo, la adenina se une con la timina, ¿sí? Acá la citosina se está uniendo con la guanina, ¿sí? Estamos viendo la gráfica. Tenemos la adenina con la timina, igual por acá, otra adenina con otra timina, y así, cada molécula se va a ir uniendo para formar esta cadena de doble hélice que es característico para nuestros cromosomas. Entonces, el ADN, ya vamos al parte conceptual, corresponde a la molécula de dos cadenas antiparalelas, ¿sí? Y se localiza lógicamente en el núcleo de la célula. En él vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como información genética. O sea, está toda la información de tus antepasados. Incluso las enfermedades se pueden transmitir a través de eso. ¿Sí? Nosotros podemos heredar muchas enfermedades. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer lo podemos heredar. Por ejemplo, la hemofilia. Cuando una persona sufre de hemofilia o leucemia, también es porque en la casa algún familiar lo ha tenido. ¿Sí? El cáncer de mama, el cáncer de útero también. Y eso se da cuando uno de estos componentes puede estar dañado. Incluso hoy en día ya se sabe que la diabetes también puede ser de tipo genético, ¿no? Si papá, mamá tiene diabetes, los hijos tienen la probabilidad de tenerlo. O si los abuelos lo tienen, se lo han pasado a sus padres y sus padres a sus hijos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos informa los genes. Y este ADN está formado entonces por bases nitrogenadas. Sus bases nitrogenadas va a ser la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Acá podemos apreciar otra vez la imagen de la doble hélice. Esta doble hélice, según la historia,
Ya, la cadena doble hélice está representada en este caso por dos científicos, ¿no? Watson y Crick. Pero, sí, ellos recibieron un premio Nobel y quien en realidad observó por primera vez esta cadena doble hélice y hizo los estudios respecto a esta cadena doble hélice fue Rosalind Franklin. ¿Sí? Rosalind Franklin fue quien realmente investigó sobre esto. Y al mismo tiempo Watson y Crick en otro país también estaban investigando y se toparon con el estudio de Franklin. Y lo que hicieron fue tomar sus estudios, o sea, su investigación de Franklin, y agregarlo a lo que ellos tenían. En otras palabras, ¿no? Lo plagiaron. Pero posteriormente, ya en las últimas, hace unos 30 años aproximado, se le consideró ya a Franklin, ya de forma póstuma, su participación dentro de este descubrimiento. O sea, hoy en día ya se sabe que el investigador principal fue Franklin o Rosalind Franklin, ¿sí? Quien había visto este ADN en rayos X a través de un proceso llamado cristalografía. Sí, entonces, hoy en día cuando se habla de descubrimiento de ADN no solamente es Watson y Crick, también tiene que considerársele a Rosalind Franklin. Entonces, acá tenemos un ADN de forma helicoidal por la forma de escalera que tiene, ¿no? Y con una doble hélice, ¿sí? Y el espacio, lógicamente, dada para las bases nitrogenadas. Acá tenemos otra estructura del ADN, ya de repente más práctico, cómo se están formando los enlaces, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, cómo se une la guanina con la citosina, acá está la base nitrogenada a su costado y la azúcar también tenemos ahí, tenemos presente los fosfatos que van a generar la unión para estas moléculas de ADN. Dentro del ADN existen tipos de ADN, porque hay diferentes tipos de organismos. Tenemos ADN lineal monocatenario, que está presente en virus. También pueden encontrarse bicatenarios, ¿sí? En algunos virus bacteriófagos. En los eucariotas también tenemos bicatenarios, ADN lineal bicatenario. Es por eso que muchos virus pueden atacarnos, porque se confunden con el ADN que tenemos nosotros. Hay ADN circulante monocatenario en algunos tipos de virus, ¿sí? Y bicatenario en cromosomas, plásmidos bacterianos, ¿sí? Mitocondrias, en cloroplastos también se han encontrado diferentes tipos de ADN. Entonces no es un ADN único, sino que va a depender mucho del organismo. Dentro de las funciones que tiene el ADN va a incluir el almacenamiento de información a través de los genes y el genoma, que viene a ser todo el mapa de genes, la codificación de las proteínas, ¿sí? Que corresponden dos procesos, transcripción y traducción. La autoduplicación, que viene a ser la replicación de este ADN, ¿sí? Recuerda que la célula hace mitosis, hace meiosis, entonces duplica su información, entonces genera una autoduplicación. Y gracias a eso, entonces se genera la división celular y la célula madre transmite, ¿no? la información a una célula hija. Para el caso del ARN, el ARN se caracteriza porque no es una doble hélice, es una banda lineal que tiene lógicamente sus bases nitrogenadas que se van a unir para formar estructuras de tipo proteico. Así como vemos acá acostado al lado derecho. Entonces se va a originar también en el núcleo, ¿ya? Pero va a realizar su función fuera del núcleo. En cambio el ADN en su mayoría lo van a hacer dentro del núcleo. Estas se encargan de dirigir la síntesis de proteínas, ¿sí? Para ver qué proteínas nos hace falta. ¿Se acuerdan? En la clase anterior habíamos visto aminoácidos, ¿sí? Y entonces esos aminoácidos que son esenciales forman una proteína específica para una estructura del cuerpo. Pero ¿quién da la orden de que se forme esa estructura? El ARN. Sus bases nitrogenadas va a ser la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. ¿Qué hemos cambiado? Hemos cambiado la timina por uracilo. El ARN también tiene tipos, ¿sí? No es un ARN único. Tenemos un ARN mensajero, que se encarga de codificar la secuencia de aminoácidos. Tenemos el ARN transferencia, ¿sí? Que lleva los aminoácidos a los ribosomas para que se genere el proceso de traducción. Tenemos el ARN ribosomal, mira el término ribosomal, porque está dentro del ribosoma, ¿sí?
actúa junto con el ARN mensajero. Y el ARN nuclear, ¿sí? Con proteínas forma complejos que son usados dentro de este proceso, ¿no? Que tienen las células de tipo eucariota, menos las procariotas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una gráfica que nos da la representación del ARN mensajero, ribosómico y de transferencia. Entonces el mensajero está disuelto, en este caso en el citoplasma, ¿sí? Buscando, ¿no? qué es lo que va a realizarse, o sea, qué orden viene desde el ADN. Comienza a moverse y llega hasta el ARN ribosómico. El ARN ribosómico lo que va a hacer es interpretar la información de este ARN mensajero. ¿Ya? Lo va a interpretar. Una vez que lo interpreta, comienza a sintetizar proteína. Y ahí va a actuar el ARN transferente, ¿sí? El cual va a unir algunos tipos de aminoácidos y lo va a transportar hasta ribosomas y formar las proteínas que se necesitan. Entonces, de forma resumida, el ADN es una molécula de doble cadena de nucleótidos, que es la estructura básica. La doble cadena se une por puentes de hidrógeno, como te mencioné. Se une la adenina con la timina y la citosina con la guanina en el caso del ADN. Presentan un azúcar de tipo desoxirribosa. Tienen una doble cadena formada o doble hélice que se dice, y se enrolla sobre proteínas y da forma a los cromosomas. ¿Sí? En caso del ARN es una molécula de una sola cadena, presenta uracilo, citosina y guanina, y la adenina no se van a unir como es el caso del ADN, ¿no? Pero se pueden unir aminoácidos para formar proteínas, no te olvides. Su azúcar es pentosa ribosa, ¿sí? Puede plegarse en algunos casos, en algunos tipos, sobre ellos, pero no se va a dar en todos. ¿Sí? La adenina con la uracilo y citosina con la guanina. ¿Ya? Pero por general siempre se van a unir con otras estructuras. Se encuentran en los nucleolos y ribosomas, ¿sí? Porque ellos van a generar esta proteína a partir de los aminoácidos. Y existen tipos, ¿no? ARN mensajero, transferencia del núcleo, ¿sí? Entonces hay un sinnúmero de tipos de ARN. Acá tenemos otro esquema similar al anterior, ¿sí? Y sobre todo la localización, ¿no? Esto es lo que nos importa ahorita. ¿Dónde se puede localizar? El ADN se puede localizar en cromosomas, mitocondrias, cloroplastos y el núcleo, ¿sí? Mientras que el ARN está en el citoplasma, ribosomas y en el núcleo, ¿sí? Y cada una de sus funciones, lógicamente, ¿no? La síntesis de proteína, la reproducción, la herencia, son las funciones que van a tener todo este grupo de ácidos nucleicos. Bien, jóvenes, entonces llegamos a la parte de la actividad en la cual tenemos algunas interrogantes, que es el ADN, ¿sí? Que es el ARN. No estoy pidiendo que me digan qué significa ADN, sino que qué función tiene el ADN. Igual para el ARN, que es un nucleótido, qué cosa es una base nitrogenada, y ahí harás la clasificación, que es un ATP, lo habíamos mencionado, ¿no? En varias oportunidades. Es una ribosa y qué cosa es una desoxirribosa, ¿no? Porque es la diferencia. Que es una base nitrogenada, que es una purina, ¿sí? Base nitrogenada purina, y que es una pirimidina, ¿sí? Entonces ahí ubicarás también quiénes pertenecen a esta purina y quiénes pertenecen a esta pirimidina. ¿Y cuáles son los tipos de ARN? Entonces estas 10 preguntas las vas a trabajar como veníamos haciendo. Y hasta acá concluye nuestra sesión del día de hoy. Espero que te encuentres bien de salud. Nos estamos viendo para una próxima sesión. Cuídate.